La cuenta atrás terminó. Entramos en la semana clave para el rey del maratón. Este domingo, 24 de mayo, Eliud Kipchoge vuelve a ponerse un dorsal en el maratón de Ciudad del Cabo. Los medios de comunicación te han hablado de su nuevo viaje por el mundo, pero hoy vamos a responder a esta pregunta incómoda. ¿Está Kipchoge preparado para ganar en África o estamos ante el inicio de un retiro dorado y comercial? Quédate hasta el final, porque los datos de sus últimos entrenamientos en Kaptagat dicen mucho más de lo que imaginas. Para entender lo que nos espera este domingo, hay que mirar la realidad de frente. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera al atleta más dominante de la historia. Tras los duros golpes sufridos en sus últimas apariciones donde quedó lejos del podio, la comunidad del running se dividió. Muchos afirmaron que era el momento del retiro. Sin embargo, los reportes que llegan desde su campamento de entrenamiento en Kaptagat apuntan a una dirección totalmente opuesta. Kipchoge no ha bajado los brazos. Ha modificado sus entrenamientos para enfocarse en la resistencia pura sobre la velocidad explosiva. Sabe perfectamente que en Ciudad del Cabo no se busca un crono de 1 hora 59 minutos, se busca demostrar capacidad de supervivencia competitiva. Este domingo sabremos si el rey sigue teniendo fuego en las piernas o si las nuevas generaciones africanas han tomado el control definitivo. Y el escenario elegido no será un paseo de salud. El Sanlam Cape Town Marathon es un circuito hermoso, pero sumamente traicionero. A diferencia de las autopistas planas y protegidas de Berlín o Londres, Ciudad del Cabo expone a los corredores a dos enemigos brutales, los cambios constantes de dirección con sutiles falsos llanos. Y sobre todo el impredecible viento de la costa atlántica. Pero el factor más emocionante es el entorno. Kipchoge ha construido todo su mito corriendo en Europa, Asia y Estados Unidos. Increíblemente, a pesar de ser keniata, este domingo será la primera vez en toda su carrera comercial que Kipchoge dispute un maratón en su propio continente. Correr en África implica otra atmósfera, otra altitud psicológica y una presión añadida. Todos los jóvenes talentos locales van a salir a por todas con un único objetivo en mente. Colgarse la medalla de haber derrotado al GOAT en su propia tierra. Pero no piensen que la organización le va a poner una alfombra roja a Kipchoge para que gane caminando. Para esta edición histórica, el Sanlam Cape Town Marathon ha tirado la casa por la ventana aumentando su bolsa de premios un 37% ofreciendo millones de rands en incentivos si se rompe el récord del circuito. Quieren un espectáculo salvaje, y por eso han configurado el pelotón de élite más profundo y rápido jamás visto en suelo africano. Kipchoge se va a medir contra auténticos lobos del asfalto. El principal enemigo público será el héroe local, Stephen Mokoka. El veterano sudafricano y 3 veces campeón de esta carrera que corre en su propio patio y que tiene una marca personal de 2 horas 6 minutos y 42 segundos. Mokoka ya avisó que no va a salir a tomarse fotos con Kipchoge, va a defender el orgullo sudafricano. Junto a él, habrá 14 corredores con registros por debajo de las 2 horas y 8 minutos listos para prender fuego a la carrera desde el primer kilómetro. Nadie va a respetar los galones del rey. Todos quieren la gloria y el cheque de derrotar al GOAT. Este domingo arranca oficialmente el proyecto de los 7 continentes. El plan comercial de su fundación y de sus patrocinadores está cerrado, pero el rendimiento deportivo es lo que validará este viaje. Si Kipchoge domina con autoridad en Sudáfrica, mandará un mensaje contundente al mundo, el rey sigue vigente y su legado se expandirá por el planeta corriendo bajo sus propios términos. Pero si vuelve a sufrir en los kilómetros finales, el debate sobre su retiro dorado se volverá insostenible. Y es que este ambicioso World Tour ya tiene sus primeros cimientos bien definidos. Tras el debut de este fin de semana en África, la organización ya ha confirmado oficialmente las próximas 3 paradas del keniata. Kipchoge viajará a Brasil a la ciudad de Porto Alegre el 12 de julio, después se desplazará a Asia para disputar el maratón de Bangkok el 8 de noviembre del 2026. Y posteriormente cruzará de nuevo el Atlántico para medirse al exigente terreno sudamericano en el maratón de Santiago de Chile en abril del 2027. 3 citas de una enorme exigencia mediática y ambiental que servirán para consolidar la primera fase de su hazaña global. Sin embargo, el gran misterio que tiene en vilo a todo el mundo del atletismo es lo que pasará después. Todavía queda por saber cuáles serán los escenarios elegidos para los 4 continentes restantes. ¿Elegirá un mayor tradicional en Europa o Norteamérica para despedirse de las grandes masas, o buscará circuitos completamente exóticos y nunca antes explorados por la élite en Oceanía y la Antártida? Las fechas y localizaciones exactas siguen bajo llave por parte de su equipo técnico. Lo que convierte a cada kilómetro de este domingo en una pieza clave para asegurar el financiamiento y el éxito de las próximas paradas del rey. La realidad es que el proyecto es fascinante, pero el cronómetro del domingo no entiende de contratos comerciales ni de misiones inspiracionales.
África va a exigir al Kipchoge más competitivo si quiere empezar este viaje con una sonrisa. La cuenta atrás para este 24 de mayo ya está en marcha. Por eso, quiero saber tu opinión. Con los datos sobre la mesa, ¿crees que Eliud Kipchoge logrará llevarse la victoria con autoridad en Ciudad del Cabo, o crees que los circuitos africanos le pasarán factura a sus 41 años? Dime tu pronóstico de tiempo y posición aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal porque la próxima semana tendremos el análisis técnico express con todo lo que suceda en la carrera. A seguir sumando kilómetros, y nos vemos en el próximo video.